dar la bienvenida, en este caso, para meternos de lleno, para hablar de geopolítica, a un compañero, un amigo, hombre del plano internacional, analista internacional reconocido a nivel global. Se trata de Cristian Lamesa. Cristian, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Martín Tomasini, te damos la bienvenida a La Periferia. ¿Qué tal, Cristian? Gustavo, Martín, encantado de estar una vez más con ustedes. Cristian, bueno, el primer abordaje nos llevaría a pensar qué es lo que está pasando, sobre todo en Colombia, a partir de lo que pasó en Venezuela y la injerencia de Estados Unidos en este plano. Sabemos que Estados Unidos también está involucrado en Medio Oriente con la disputa que allí se está gestando, que es una disputa que no termina que no es menor, obviamente. Bueno, da la impresión de que los frentes que tiene abiertos Donald Trump también lo va condicionando de cara a lo que será el futuro próximo a noviembre. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo venís analizando? ¿Y cómo puntualmente analizás la situación de Colombia en relación también a lo de Venezuela? A ver, la situación que tiene por delante Donald Trump no es para nada sencilla, más bien todo lo contrario. Históricamente las elecciones de medio término en Estados Unidos no son favorables al, ¿cómo es que se dice?, al mandatario, al presidente en funciones. Generalmente recibe un revés, cierto revés en esa contienda. En el caso puntual de Trump, yo creo que hizo todo lo posible para que eso fuera muchísimo peor de lo que es habitualmente. ¿Por qué lo digo? Porque se despegó muy fuertemente, y especialmente en este año que estamos transcurriendo, se despegó de la que tal vez era una de las promesas de campaña más fuertes y que más compromiso había cosechado entre especialmente su núcleo más duro, el del MAG, el de la America First, que era justamente ese viraje a una política más de aislacionismo, no una política que no hiciera más esto de hacer guerras ajenas en beneficio de otros países, sino en el beneficio real del pueblo estadounidense, porque acá hay que separar los intereses globalistas, corporativos, de lo que es el pueblo que, en este sentido, yo creo que el pueblo del Estados Unidos profundo la pasa tan mal como nosotros, como lo pasan nuestros pueblos, porque acá claramente en Occidente se lleva a cabo una política globalista que siempre está en función del beneficio de las grandes corporaciones. Por eso es que es prácticamente una corporatocracia. En ese sentido, Donald Trump ha hecho esta serie de dislates, especialmente en este año. Lo que creo que cruza todas las líneas rojas es el ataque a Irán con Israel, justamente yendo en contra de esto que marcaban gente muy leal a Donald Trump y que trabajaron mucho para que volviese a la Casa Blanca, como Marjorie Taylor Greene, como Tucker Carlson, como bueno, una serie de comunicadores muy importantes y de gente de la política que realmente le exigían que el gobierno de Estados Unidos volviese a estar en función de los intereses del pueblo americano y no del Estado de Israel, que prácticamente gobierna a través del AIPAC, gobierna y mueve todos los hilos de la política estadounidense. En ese sentido, Donald Trump se metió en un brete, empujado por Netanyahu y por David Barnea, el director del Mossad, o es exdirector en estos días del Mossad, en algo que tiene que ver con el área de influencia, lo que pretende como área de influencia Trump, que es el continente americano, y en ese sentido hay que decir que lo de Venezuela, que fue una aberración, una violación al derecho internacional, pero le salió demasiado bien. Y eso lo envalentonó a un Donald Trump que se ve, y esa es otra mala noticia, se ve que es como nuestros políticos, de los que le gusta rodearse de obsecuentes y que le digan lo que quiere escuchar, y vemos cómo desgraciadamente se están empezando paulatinamente a alejar los mejores que estaban en su círculo político, como ya se fue con esa carta tan dura Joe Kent, y ahora se está yendo Tulsi Gabbard. Yo creo que el tema, paradójicamente, yo creo que Donald Trump
debería salir lo antes posible de la situación en Medio Oriente, que es lo más difícil, porque ahí, bueno, vimos la discusión con insultos y todo incluido entre Trump y Netanyahu, que ya fue confirmado esto por Donald Trump con ese que le dijo "You're fucking crazy", y otras cosas más, bastante ciertas. Yo creo que tendría que alejarse de eso y volver a la estrategia. Esto no estoy diciendo que yo lo aconseje ni que sea lo mejor para nuestra región, pero volver a esto de marcar las áreas de influencia con las otras dos grandes potencias, que son Rusia y China, y abocarse sí al tema del continente americano. Y en el tema de Venezuela, yo creo, perdón, de Colombia, Petro está de salida con un país que, si vemos en términos electorales y constitucionales, está diseñado para que sea un país absolutamente débil, porque tener solo un mandato de 4 años y no poder reelegir consecutivamente es una locura. O sea, ese es el mapa electoral de Colombia desde la última reforma constitucional. Entonces, un Petro ya de salida que podría llegar a presentarse en 4 años más. Igualmente me parece que no deslumbró a nadie con sus políticas, y todo parecería indicar que va a haber otro bandazo ideológico en la política colombiana después de la segunda vuelta, que creo que ya está establecido que va a haber una segunda vuelta. Pero en definitiva, yo te digo sinceramente, Gustavo, no creo que, más allá de cuestiones internas y de sus discursos para ponerse una pátina de revolucionario y de antiimperialista, en rigor de verdad es esa izquierda tipo la de Boric en Chile o la de Lula en Brasil. Peor me parece, porque es hasta más incapaz Petro, no le tengo mucho afecto. Y en definitiva, en las cosas importantes, como vos dijiste, parafraseando al general Perón, la verdadera política es la política internacional. Y en la política internacional, Petro, más allá de algunas propuestas que hizo, el tema de gas, etcétera, pero no fue demasiado disruptivo respecto al globalismo y a lo que es realmente lo que se viene, que es el mundo multipolar o el mundo unipolar, perpetuándose en esa lógica injusta para todos los pueblos. Sí, Cristian, hubo en América del Sur una oleada en otro momento, con Chávez vivo, con Néstor Cristina, en Uruguay, en Bolivia con Evo. ¿Qué pasó? Que eso no se pudo coronar, y hoy, en los pocos países que gana la centroizquierda, digamos, o este movimiento, o Boric o Petro, no se puede rearmar un movimiento continental, revolucionario, si se quiere, en algún punto. ¿En qué falla la izquierda, si se le puede decir de esa manera? Martín, me encanta tu pregunta, porque tal vez me dé la oportunidad de poner mi visión en esto, dar ejemplos concretos, y que parte de la audiencia prestigiosa de ustedes tal vez me insulte en muchos idiomas. Pero vamos a decirlo con toda claridad. Cuando la supuesta izquierda, porque yo de hecho he dado una conferencia en México donde me centraba en este fenómeno de los movimientos populares o la izquierda en Iberoamérica, y yo la llamaba la izquierda anticomunista. Entonces, vamos a arrancar con algo. Sí, muchos, yo te diría que casi todos, hoy de lo que para mí son gobiernos que realmente defienden a sus pueblos embanderándose como izquierda, y yo de América te diría que prácticamente el único es Nicaragua, te digo la verdad. ¿Y por qué lo digo? Si vos supuestamente decís que defendés los intereses populares y que sos de izquierda o de centro izquierda, bueno, habría que explicar qué haces recibiendo plata de George Soros, como recibió Petro durante su gobierno, los vínculos estrechísimos de los gobiernos especialmente de Cristina Kirchner, ni que hablar de Alberto Fernández, justamente con la Open Society.
Si vemos que Lula en su juventud se abrazaba amorosamente con Lech Walesa, uno de los que ayudaron a la caída de la Unión Soviética. Y para no extenderme tanto, porque ejemplos, Martín, te podría dar 5 millones, pero vamos a ir a lo concreto. Hace algunos días atrás, semanas, se hizo una cumbre progresista en Barcelona, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, todos los organizadores, habían 6 organizaciones que invitaban a esto. El Partido Socialista de los Europeos, que es algo así como el PSOE en España, que sabemos que es absolutamente globalista, y el Partido Popular. O sea, como tienen esas dos cosas en España, esos dos engendros que en realidad hacen lo mismo, en lo importante, otanistas, neoliberales, ¿no? Y culturalmente, esta cultura woke, que esto muy bien lo define y lo analiza el colega español Adrián Celaya. Entonces, lo organizaba el Partido Socialista de los Europeos o algo así, la Internacional Socialista, otra organización, Alianza Progresista, otra que se llama Center for American Progress. ¿Ustedes saben quién encabeza el directorio de esa ONG? No tenemos idea, pero debe ser alguien. Anthony Blinken, el ex secretario de Estado de Sleepy Joe Biden, que tuvo al mundo al borde de una tercera guerra mundial, enfrentándose a Rusia, que es el único país que está dando la lucha armada contra el globalismo en una guerra de la OTAN contra Rusia, y obviamente en esa lista de países soberanistas está China, está Irán, etcétera. No los voy a nombrar a todos, pero lo que voy es, el problema justamente, y en esa cumbre progresista teníamos 2 senadores demócratas del Partido Demócrata de Estados Unidos, ultrabelicistas y antirrusos, como Chris Murphy y Walsh, no me acuerdo el nombre. Tenías, obviamente el anfitrión que recibió arropándolos y cubriéndolos de palabras amorosas era Alexander Soros, el hijo de George Soros. No faltaba nadie realmente. Pedro Sánchez como anfitrión de honor. Y sabemos quiénes fueron de Argentina, no vamos a nombrar para no aburrir a la gente. Pero digo, de los invitados más de honor y ponentes estaba justamente Boric, que en la cumbre América Latina, Unión Europea, dijo que Rusia era un peligro terrible para la humanidad, porque ahora era Ucrania, pero después íbamos a ser nosotros. Yo pensaba, ¿desde cuándo a Rusia le iba a interesar invadir un pasillo, no? Algo impensable. Sí. Pero bueno, y el otro, Petro, que equiparó, dijo que, como tenía que hacerse de la pátina progresista, que la OTAN era una organización imperialista, pero que Rusia estaba haciendo una invasión imperialista a Ucrania, desconociendo que lo hizo para evitar un genocidio. Él dijo que nunca se justificaba la violencia, por eso condenaba a Rusia, pero después propuso hacer una organización armada internacional para impedir el genocidio en Gaza y atacar a Israel con la fuerza, con lo cual estaría absolutamente de acuerdo yo, pero ¿por qué un genocidio es bueno y otro es malo? O sea, en Ucrania se podía dejar que la OTAN, utilizando a Ucrania como ariete, mate a la población civil tan solo por ser culturalmente rusos y hablar ese idioma, y a la gente de Gaza sí había que defenderla de un genocidio atroz que está haciendo el Estado de Israel. Entonces, para cerrar, Martín, porque no quiero extenderme, si hay tanta incoherencia y tanta disidencia controlada dentro de la izquierda popular latinoamericana, ¿cómo no va a fracasar? Si en definitiva está pasando algo muy parecido a lo que pasa en Europa, te hacen creer que vos elegís, pero en realidad el menú es el mismo, cambia el nombre. Sí, eso. O acá con esto cierro, sí. Cuando se votó entre Massa,
Bullrich y Milei. Y había algo diferente. No, uno era malo, el otro peor, el otro un desastre, pero era todo un desastre. ¿Cómo salvar esas contradicciones geopolíticas también? Porque da la impresión de que hay una falta de comprensión real de lo que está pasando a nivel internacional, tanto en Argentina como en otras partes del mundo también, y esto tiene que ver con la propaganda que Occidente permanentemente va instalando y que está enmarcada también en algo que uno puede calificar guerra cultural, batalla cognitiva, el nombre que le querramos poner, pero tiene que ver también con esa incidencia permanente a la hora de direccionar el pensamiento. Lo que pasa que es está mal dirigido el enfoque. Nos quieren convencer, o sea, no el tuyo, digo, el enfoque de la política y las definiciones políticas. Izquierda, derecha, olvidémoslo. Basta de ese concepto. Es solo para engañar, dividir y hacernos creer. Yo me considero comunista. Ideológicamente me considero comunista. Y me quieren hacer creer, a veces hablo con amigos, que yo por supuestamente comunista, de izquierda, yo tengo que bancar a Petro o tengo que bancar al impresentable de Orsi defendiendo el secuestro de Maduro. Orsi defendió el secuestro de Maduro y condenó a Irán por defenderse de la agresión de Estados Unidos y de Israel. O sea, ese es uno de izquierda uruguayo, del Frente Amplio. Entonces, estamos todos locos. Entonces, ¿a qué voy? Que hoy la disputa es soberanismo versus globalismo. Yo, en mi ideología, estoy mucho más cerca de Putin, que es conservador popular, que de Pedro Sánchez, que es socialista, supuestamente. Estoy mucho más cerca de Xi Jinping, que es un comunista chino. Claramente. ¿Se entiende entonces a qué vamos? ¿Y cuál sería la izquierda? La de Robert Fico en Eslovaquia, que es soberanista y quiere salvar a su país de ir a una guerra con Rusia, como quieren hacer los otros locos globalistas europeos. ¿Esa es izquierda, un socialdemócrata, o es Pedro Sánchez? La izquierda. ¿Se entiende? ¿O cuál sería la derecha? ¿La de Orbán o la de Rishi Sunak, del conservadurismo inglés? Que vemos que conservadores y laboristas en Inglaterra hacen lo mismo en las cosas importantes. Globalistas, atlantistas, otanistas, neoliberales. Entonces, acá en la construcción de las fuerzas políticas, los que realmente van a llevar el beneficio a sus pueblos son los que no solo identificarse con izquierda, centroizquierda, no, que realmente defiendan los intereses soberanistas de sus pueblos, el bienestar de tu pueblo antes que cualquier otra cosa, defender tus riquezas naturales, defender tu industria, defender la soberanía política, todo eso hay que volver a... Hoy Perón sería soberanista. Sí, está claro, es un poco lo que vos venías diciendo. Nosotros, bueno, yo soy peronista y como vos decís que sos comunista y tenés que bancarte dentro de esa izquierda que no existe más, nosotros nos tenemos que bancar un montón de sapos y a nosotros nos quieren decir que muchos que se dicen peronistas son peronistas y tenemos este problema. Pero yo creo que el problema real es que nos han invadido el progresismo, nos ha invadido el campo nacional y en esta democracia liberal terminamos haciendo, no importa quién sea, lo mismo. Tampoco veo hacia adentro de las propuestas que hay en Argentina que la salida sea Miriam Bregman. O sea, tenemos... Pero si son globalistas también. Son globalistas también. Perdóname una cosita. Lo que vos decís lo comparto absolutamente. Yo, a ver, desde mi comunismo, yo sin duda estaría alineado con las ideas del general Perón. Olvídate. Yo en la conferencia esa que di en México, incluso me tomé el atrevimiento de marcar la similitud, porque era sobre la izquierda verdadera y en lo que había derivado esta pseudoizquierda. Y como un movimiento popular al peronismo, no por ser de izquierda, sino como un movimiento popular, lo puse ahí,
y marqué por lo menos 3 coincidencias profundas con puntos centrales entre las 20 verdades y la Constitución Soviética de 1936. Y sabemos que si vamos a buscar coincidencias, los planes quinquenales, sabemos de dónde vienen los originales. O la Constitución peronista del 49. Exactamente, pero el inicio es en la Unión Soviética en 1928, y muchos, para intentar ensuciar a Perón, marcan que él estuvo como agregado militar en Italia en la época de Mussolini y que pasó por Alemania en un viaje, pero pocos cuentan que estuvo en la Unión Soviética también, viendo la experiencia soviética. Porque nadie puede negar que Perón era un tipo extremadamente inteligente. Entonces, ¿qué hay que hacer, creo yo? Hay que empezar a decir las cosas por su nombre, señalar a los que, no digo a los que no son peronistas, porque yo creo que acá lo que hay que hacer es una conjunción de todos los que sentimos y entendemos lo que es la realidad, lo que está pasando en el mundo, no en nuestro ombligo, en el mundo, y poner el soberanismo por encima de todo. Y hay entre el peronismo, entre el comunismo, como yo lo veo, pero evidentemente nunca van a entrar gente como Miriam Bregman ni Del Caño. Esos son globalistas también. Como el progresismo. A ver, en esa cumbre progresista estaba Kicillof, y también estaba la gente del otro lado que mandó Cristina, porque con Kicillof está peleada. Entonces, para mí por lo menos, y lo de que el progresismo invadió las fuerzas realmente populares, es muy cierto, y lo invadió a través de las universidades y de las universidades populares. Anda a ver de quién reciben cuantiosos fondos, por ejemplo, la Universidad Nacional de San Martín. Cristian, Soros, levantás una piedra y sale Soros. Para finalizar, y en esta línea, ¿crees que la crisis también es de identidad? Hay alguien que también es crítico de esto, como es Diego Fusaro, que habla de esa crisis de identidad, tanto de estos sectores que remarcás vos, como aquellos que también se definen como agentes del campo nacional y popular. Perdóname, me reformulás, no entendí demasiado bien la pregunta. Si la crisis que vivimos, además de ser política, la reformulo yo también, es también una crisis de identidad de estos sectores que terminan convergiendo con ideas que les son contrarias, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte, en un punto yo creo que ellos creen que lo que hacen realmente es revolucionario. Mira, muy cortito. Más o menos al mismo tiempo, unos días después que se hizo esto en Barcelona, se hizo una cumbre en Moscú, de una organización que se llama Sovintern. Fue un poco como la contracara de lo de Barcelona, organizado por un partido que se llama Rusia Justa, que conozco a su líder, es una persona excelente, comunista, pero no es el del Partido Comunista de Rusia, un patriota, y una persona que tiene las ideas muy, muy claras, que es Zahar Prilepin, un escritor brillante aparte. Y también organizado por el Partido Sandinista de Nicaragua. Y hubieron invitados de todo el mundo. El otro día escuché un video de un youtuber que se presenta como Dani el Comunista, criticando absolutamente que habían habido, o sea, como que todo estuvo excelente lo de los que fueron de Latinoamérica y el mal llamado sur global, pero diciendo loas de los latinoamericanos y señalando todo mal de Rusia y del Partido Comunista de Moldavia y todo, porque hablaban justamente de restaurar los valores tradicionales, volver a darle el valor a la familia, incluso hablando de Dios, desde un partido comunista, que el gran error de la Unión Soviética en su primera etapa fue ese ataque a la fe ortodoxa. Y yo creo que el cristianismo ortodoxo, que como es el catolicismo, tiene ramas súper reaccionarias y otras ramas muy en consonancia con los intereses del pueblo, obviamente la Iglesia Ortodoxa también existía. Pero este muchacho, Daniel Comunista, que creo que es ecuatoriano, criticando absolutamente eso, porque se creen que se compraron el verso estos sectores de pseudoizquierda
el verso de personajes bastante degenerados, hay que decirlo, como Michel Foucault, como Jean-Paul Sartre, como Simone de Beauvoir, que son los que empezaron a infectar la idea de izquierda con otras ideas que no tienen nada que ver con la lucha por la clase trabajadora, por los derechos, sino empezar a dividirnos en minorías. Entonces, yo creo que la crisis de identidad pasa por ahí, y pasa por entender que hoy lo realmente revolucionario es ir en contra de las corrientes que quieren destruir al ser humano, que quieren destruir la sociedad, que quieren destruir los estados-nación, y obviamente esos son todas estas corrientes que defienden esta pseudoizquierda. Entonces, hoy ser revolucionario es defender la familia, defender los valores tradicionales, defender la fe en Dios, pensar por qué nos quieren llevar a todo esto, y sí, un comunista hablando de Dios, eso debería ser revolucionario, y no estos tontos que se creen que por pintarse el pelo de colores son, no sé qué, el Che Guevara. No, el Che Guevara no se pintaba el pelo de colores. Cuando tuvo que usar la violencia para liberar a Cuba junto con Fidel Castro, usó la violencia, porque también están atravesados por un pacifismo tonto, ¿no? Y qué mejor que tener pacifistas y si se droga mucho mejor para enfrentar a cuando vengan a robarnos los verdaderamente imperialistas. Y por último, y para terminar, son esa disidencia controlada que te dice, sí, estamos en contra de los yanquis, estamos en contra del imperialismo, estamos en contra de todo eso, pero Rusia también es mala y es imperialista porque ataca a Ucrania, que son chiquititos, y China, Xi Jinping también es imperialista porque quieren venir los chinos y robar. Entonces te dicen, o sea, todos son malos, ¿entendés? Entonces te dejan como un átomo anarquista, estúpido, diciendo pavadas en la esquina en vez de organizarnos y luchar por nuestra patria. Cristian, como siempre, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias y bienvenido también a La Periferia. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por el ciclo. Gracias. Gracias. Nos acompañan Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, OSPEDIB, Obra Social del Personal de Dragado y Balizamiento, OBSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Sindicato Unidos Portuarios Argentinos Bajo Paraná, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación Argentina de Aeronavegantes, Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Estudio Jurídico Martínez Chas, Derecho Sindical y Relaciones Laborales. Teléfono 011-3127-9200. Librería Sicus, Alsina 685. Esto fue La Periferia, una producción de Terrenal Contenidos Audiovisuales.